Capítulo 13. Aunque la llegada de Belen no había estado programada, no había duda alguna de su estatus como invitado, igual que los demás que representaban a la alianza. Sin embargo, el profeta no era de los que necesitaban grandes comodidades, e insistió en tener una habitación sencilla. Tirande se encargó de que le diesen una que estuviera en la dirección del templo. La calma de los jardines del templo le agradaba a Belen y en ese momento se encontraba meditando allí. El Draenei estaba sentado con las piernas cruzadas enfrente del centro de los jardines, concentrado en la luz. Había pedido que los 2 guardias de honor que la suma sacerdotisa le había asignado permaneciesen en su cuarto, dado que precisamente en ese lugar era donde su presencia sería menos necesaria. De repente sintió la presencia de alguien que se le acercaba, alguien que también sentía una tremenda afinidad por la luz. Solo podía ser una persona. Sin mirar, Belen dijo con voz queda: «Bienvenido, Anduin Urin». El chico no pareció nada sorprendido de que Belen hubiese sentido su presencia, una señal más de que la luz era muy fuerte en el hijo del rey Varian. «Hola, profeta. Yo lamento molestarte. Por favor, ese es el título que me dan otros. Prefiero sencillamente Belen». El Draenei se levantó lentamente. «Tu padre no sabe que estás aquí. No cree que estoy dormido». Anduin no podía esconder su culpa. «No soy quien para juzgar si deberías haberte quedado en tu cuarto o no. Eso debes decidirlo tú». Esas palabras parecieron calmar un poco a Anduin. «Soy lo bastante mayor como para tomar mis propias decisiones, a pesar de lo que crea mi padre. Lo quiero, pero tiene tanto miedo a perderme otra vez, o a perderme para siempre como le ocurrió con madre, que prácticamente me asfixia. Nunca puedo estar lejos de su vista más de unos minutos. Se puede entender su preocupación y también tu malestar. Profe Belen, ya sabes por qué he venido. ¿Quieres hablar más sobre la luz? Estaré encantado de contarte lo que sé, si tú respetas que no tengo intención de apartarte de tu padre». Anduin asintió y en ese momento a Belen le recordó mucho al rey. «No te lo pediría. Solo deseo aprender más». Se llevó la mano al corazón. «Siento la luz aquí. La siento más cada día que pasa. Es tan parte de mí como cualquier otra cosa. Sí. Por lo que a ti respecta, es extremadamente fuerte». Belen miró alrededor de los jardines, pero no había nadie más cerca. «Podemos hablar un rato si lo deseas, mientras me prometas que volverás después a tu habitación». La gratitud que irradiaba del joven era casi tan potente como la luz de su interior. «Te lo prometo». Mientras caminaban, Belen estudió cuidadosamente al muchacho. «Sí, debo enseñarle todo lo que sé, si eso es posible. El chico tiene un destino en la luz». Belen permaneció consciente todo el tiempo de quién era el que caminaba junto a él. Anduin era el heredero de Ventormenta y el Draenei sabía lo importante que Ventormenta era para ese mundo atribulado en aquel momento. La alianza necesitaba a Ventormenta quizá más de lo que incluso su rey creía. Cualquier cosa que amenazase la estabilidad de Ventormenta amenazaba la estabilidad a largo plazo de la alianza, especialmente ante una renaciente horda. Con todo, si la luz tenía otros planes para Anduin Urin. «Debes seguir con tu vida», oyó Jarod que le decía la voz de su esposa. Desde que había llegado allí no era la primera vez que la oía y, aunque algunos hubiesen creído que se había vuelto loco, Jarod la aceptaba como si sencillamente siguiese protegiéndolo como siempre había hecho en vida. Ya hacía tiempo que había salido de sus aposentos con la esperanza de poder pensar. Aunque continuaría llorando a Shalazir, quizá por el resto de su vida, sabía que ella hubiese esperado que hiciese algo más. Por mucho que Jarod detestase la idea, Shalazir hubiese querido que se reintegrase a la sociedad de los elfos de la noche y encontrase otro propósito. ¿Cuál podía ser? No lo sabía y, en realidad, tampoco le importaba mucho. Pero Jarod sabía que tenía que intentarlo. Ni siquiera se había planteado regresar al ejército. En parte tenía que ver con el hecho de tener que tratar con Shandris, algo para lo que no estaba preparado por el momento, si es que alguna vez llegaba a estarlo. Sin embargo, también tenía que ver con los persistentes sentimientos de Jarod con respecto a cómo veía a la sociedad de los elfos de la noche. Había pruebas de que las cosas habían cambiado, que Malfurion y Tyrande habían empezado a reunir a los distintos segmentos de su pueblo de nuevo, pero necesitaba ver más. La guerra le había dejado una huella demasiado profunda. Aparentemente estoy empezando a envejecer.
Herod había creído que no se volvería como algunos de los elfos más ancianos que había visto justo al final de la guerra. Todo su mundo se había vuelto del revés en la lucha contra la Legión Ardiente y la destrucción de Sinasari, y habían sido incapaces de enfrentarse a su nuevo e impredecible futuro. Varios se habían refugiado en sus propios mundos de fantasía que consistían en recuerdos amables del pasado. Muchos de ellos no habían encontrado el camino de regreso a la realidad. Pero, solo por Shalazir, Herod estaba dispuesto a vivir. Obligarse a salir de sus aposentos y empezar a caminar entre los miembros de su raza habían sido los primeros pasos. Incluso se había esforzado por estar atento por si veía a alguien al que recordase para asegurarse de saludarlo. Eso provocó algunas expresiones de asombro, pero Herod creía que su esposa hubiese estado orgullosa de su esfuerzo inicial. Aún así, estaba más que contento de volver por fin. De hecho, cuanto más se acercaba, más ligero caminaba, deseoso de regresar a lo que se había convertido en su santuario. Y así fue como Herod casi se cayó sobre el cuerpo que había en su camino. Lo evitó en el último minuto, agarrándose a uno de los últimos árboles que tenía cerca. Incluso así, el antiguo capitán de la guardia cayó de rodillas sobre el brazo del cadáver. Los años pasados desde la guerra desaparecieron y Herod volvió a reaccionar como un soldado. Apoyándose contra el árbol, miró a su alrededor en busca del asesino. Como no vio a nadie, Herod se agachó cuidadosamente para investigar el morboso hallazgo. Al principio se preguntó si quizá estaba perdiéndose en viejos recuerdos. No había visto un cuerpo así desde la guerra. Que Herod ni siquiera notase los coloridos ropajes hablaba de lo profundamente perdido que estaba en su ensoñación. Un altonato, con retraso, recordó que estos habían estado buscando ser readmitidos en la sociedad de los elfos de la noche. Con la excepción de su caída accidental sobre el brazo, Herod tuvo cuidado de no tocar el cuerpo. Ya resultaba evidente lo que probablemente había provocado el fin del hechicero. Los dos cortes irregulares de su cuello hablaban de un gran cuchillo empuñado por una mano entusiasta. También había algo sujeto por una piedra al pecho del mago muerto. A Herod se le amontonaban las preguntas en la cabeza, algunas de ellas muy inquietantes. Uno que lo desconcertaba especialmente era qué hacía ahí el altonato. ¿Qué asuntos tenía el hechicero tan cerca de donde vivía Herod? La respuesta le llegó en cuanto estudió el terreno cercano. Alguien había tenido el cuidado de eliminar todas las huellas y supo por qué. El altonato había sido asesinado en otra parte y lo habían llevado hasta allí. A pesar de los esfuerzos por encubrirlo, todavía quedaban algunos diminutos puntos delatores de algo que solo podía ser sangre. Llevaban hacia el este por unos pasos hasta desaparecer. Por todo eso, Herod decidió que el motivo de que fuese él quien encontrase al altonato era simplemente que los asesinos no habían querido que la víctima fuese descubierta cerca del lugar donde había muerto. Allí habría algo que posiblemente les hubiese dado a los investigadores una pista sobre la verdad. De repente se le ocurrió que eso no era cosa suya. Lo suyo era informar a los centinelas o, mejor aún, al archidruida o a la suma sacerdotisa. Herod volvió a mirar a su alrededor, no vio a nadie y decidió arriesgarse a dejar el cuerpo solo mientras buscaba a alguien con autoridad. Siendo un druida, probablemente Malfurion se encontraba en alguna parte más allá de Darnassus, así que Herod se dirigió hacia el templo. Al menos Tyrande estaría allí, creía, y, si resultaba que también estaba el archidruida, mucho mejor. Herod se detuvo al oír la voz de Shandris. Flanqueada por 4 centinelas, ella también se dirigía hacia el templo. Shan General, le respondió, tratando de recuperar la compostura. Tras la primera vez que dijo su nombre, ella también quiso adoptar un tono más oficial. Harold. ¿Vas a hablar con la suma sacerdotisa? Solo se lo tuvo que pensar un instante antes de admitir la verdad. Si alguien ha sido asesinado. Las guardias se tensaron inmediatamente. Shandris les hizo una seña para que se calmasen, aunque su mirada refulgía ante la noticia. ¿Dónde? ¿Quién? Encontré el cuerpo cerca de mis aposentos, le dio un lugar más preciso, era uno de los altonatos. No lo conozco. Tenía una nota, pero no la toqué. Un altonato, Shandris miró a la guardia que tenía a la izquierda. Díselo a Mayef, canto sombrío, se detuvo un momento al notar la reacción de Herod ante el nombre de su hermana.
Con los detalles que acabas de oír, a la guardia que estaba junto a aquella, le dijo: llévate a Ildir y acudid deprisa al lugar donde dijo que estaba el cuerpo. Vigiladlo hasta que lleguen Mayef u otros. Las otras centinelas se apresuraron a obedecer, dejando a Shandris con solo una guardia. La general le pidió a Harrod que se uniese a ella mientras los seguía la centinela. Las guardias no dudaron en dejar pasar a Shandris. Esta pasó directamente a través del templo hasta donde encontraron a Tyrande. La suma sacerdotisa los saludó con expresión comprensiva. Ha habido una muerte. Shandris se inclinó sobre una rodilla y la otra centinela y Harrod hicieron lo propio. Otro altonato. Tyrande les indicó que se levantasen. ¿Tú has encontrado el cuerpo, Harrod? Este se dio cuenta de que ella lo había notado en sus ademanes nerviosos. Sí. No lejos de mis aposentos. Me pareció que habían trasladado el cadáver desde otro lugar después de asesinarlo. Supongo que para ocultar el auténtico lugar del crimen, eso me suena lógico, añadió Shandris. He enviado a alguien a que informe a Mayef y a otras a vigilar el cuerpo hasta que ella o los altonatos hagan algo al respecto. Y algo haremos no solo con el cuerpo de Asrim, sino con esos perros que creen que los altonatos se quedarán quietos y dejarán que los maten sin repercusiones. Malfurion y un altonato habían entrado en la cámara desde otra dirección. Harrod comprendió que se trataba de alguien de alto rango entre los magos, aunque dudaba de que fuese su líder. Lo confirmó la respuesta de Tyrande. ¿Ahora hablas en nombre del archimago Mordent, Vardin? Adelantó sus palabras, suma sacerdotisa. Por paciente que sea, el archimago no permitirá que esto quede así. Entre los altonatos hemos hablado de esta falta de progresos. Detestaríamos tener que hacer más público estos asesinatos, especialmente ahora que los emisarios están presentes para vuestra reunión, pero lo haremos si es necesario. Quizá entonces se haga algo sobre los asesinatos. Miró a todos los presentes, fijando al fin su ardiente mirada sobre Harrod. Tú eres el que dice haber encontrado el cuerpo, ¿no es así? Tengo curiosidad por saber cómo es que estaba cerca, no digo haberlo encontrado. Lo hice, una furia poco común se removió en el antiguo capitán de la guardia. Y si estás pensando en mí como posible asesino, descubrirás que estás gravemente equivocado. Malfurion interpuso su bastón entre ambos. Estoy seguro de que Vardin no está haciendo ninguna acusación infundada, Harrod. Todos estamos esforzándonos por entender este terrible asunto. Estoy seguro de que Vardin está de acuerdo conmigo en agradecerte que nos hayas alertado inmediatamente de este segundo asesinato. El mago dudó y luego replicó. Sí. Por supuesto. Gracias, Harrod cantó sombrío. A Harrod le sorprendió que Vardin supiese quién era, especialmente considerando su postura amenazante de hacía un momento. Inclinó la cabeza, pero no dijo nada. Se está haciendo lo posible para encontrar a los culpables, Vardin, le aseguró la suma sacerdotisa. Mayef está comprometida con la verdad y nada se interpondrá en su camino. Es algo ruda, pero he hablado con la hermana de él y encuentro que es como dices, admitió el altonato. Sin embargo es solo una, mientras que los asesinos pueden ser varios. Darnasu sin duda está plagada de quienes conspiran contra el regreso de los altonatos y no nos quedaremos de brazos cruzados. En ese momento Vardin les dirigió a Tyrande y Malfurion una rápida inclinación, se giró y se fue. Harrod no sabía si se había quedado satisfecho por las promesas de la suma sacerdotisa o simplemente sabía que no podía hacer nada sin el permiso del archimago Mordent. Es asombroso que los altonatos le caigan mal a alguien, dijo Shandris en voz baja. Son el epítome del respeto y la simpatía. Harrod no respondió, aunque era consciente de que ella había hablado de modo que él fuese el único que pudiese oírla. Malfurion y Tyrande volvieron su atención hacia él. De repente, Harrod se sintió incómodo. Estaba seguro de que la pareja deseaba algo de él. Harrod, quiero volver a expresarte nuestro agradecimiento de cómo has tratado este repugnante descubrimiento, dijo Tyrande. Hice lo que debería hacer. No todo el mundo se hubiese empleado de la misma manera. Tu entrenamiento y tu sentido común han destacado, miró a su esposo, que asintió a su vez. Vardin tiene razón en una cosa. Mayef necesita ayuda. No podemos permitirnos que esto continúe, no solo por los altonatos, sino por todo lo que intentamos conseguir en la reunión. Mi hermana es muy competente y decidida.
No se me ocurre nadie más indicado para la tarea. Tyrande sonrió. Quizá, pero su hermano sin duda sería un valor añadido en la investigación. Aunque había visto venir la sugerencia, Harrold no supo qué contestar. Si la suma sacerdotisa, si tú crees que es un deber necesario, es una petición, Harrold. No una orden. Puedes negarte y lo entenderemos perfectamente. Harrold sabía que era sincera, pero oírla decirlo le dio ímpetu a su decisión. Haré cuanto pueda, aunque cederé ante la autoridad de Maiev en esto. Por supuesto, Tyrande pareció agradecida. El archidruida también mostró su complacencia. Tu apoyo será valiosísimo, Harrold. Ahora mismo necesitamos a todo el mundo. Haré todo cuanto pueda y lo primero que tengo que hacer es buscar a mi hermana y explicárselo. La suma sacerdotisa sacudió la cabeza. Yo se lo diré. Con el debido respeto, me gustaría decírselo yo mismo. Sería más apropiado en este caso. Como desees, entonces. Harrold se inclinó ante ambos. Chandris hizo lo propio y salió con él. La general envió a hacer otras tareas a la centinela que los acompañaba. Me alegro mucho de que formes parte de esto, dijo con voz queda cuando la pareja estuvo sola. Tu hermana es muy dedicada, pero a menudo es demasiado estrecha de miras. Sé que Maiev tiene sus defectos, pero yo tengo tantos como ella, si no más. Haremos cuanto podamos para detener estos asesinatos. Esperemos. Los altonatos no me caen precisamente bien, pero entiendo que se puedan inquietar cuando van eliminando a sus miembros. Darnassus, la raza de los elfos de la noche en general, mal pueden permitirse un conflicto entre ellos y todos los demás. Harrold se detuvo. Tú has tratado con mi hermana. ¿Cuál es el lugar donde es más probable que la encuentre ahora? ¿Cerca de donde encontré el cuerpo? Chandris se tomó la despedida implícita sin pestañear. Señaló. No. Probablemente ahora ella y sus vigías se están moviendo para investigar mejor. Yo diría que tienes más posibilidades de encontrarla allí. ¿Y dónde es eso? El lugar donde entrenan ella y sus vigías. Sé que ha organizado y dirigido la investigación del primer asesinato desde allí. Gracias, no se atrevió a decir nada más, aunque la mirada de Chandris demostraba que esperaba que lo hiciera. Armándose de valor, Harrold se inclinó ante ella y se marchó en la dirección que le había indicado. Mientras caminaba, Harrold desenfundó el puñal que llevaba a un costado. Probablemente no lo necesitaría, pero, por otra parte, habían asesinado a 2 personas. Que hubiesen sido altonatos no descartaba que los perpetradores no fuesen a matar a alguien que interfiriera en sus planes. Los ruidos de Darnassus se acallaron repentinamente al tiempo que se acercaba al lugar que le había sugerido Chandris. La sensación sombría del entorno encajaba bien con cómo veía a su hermana. Ella siempre había sido la decidida, mientras que él había ido dando bandazos por la vida, alzándose, según él, más por fortuna que por sus capacidades. Pero aunque fuera así, Harrold esperaba que Maiev valorase su ayuda en esa misión. La zona de entrenamiento usada por su hermana y sus seguidores parecía estar vacía. Las expresiones vastamente dibujadas en la fila de muñecos de madera parecían burlarse de su incapacidad de encontrar a Maiev. Con las falsas espadas en lo alto y los maltrechos escudos siempre preparados, en ese momento parecían, por salvajemente golpeados que estuvieran, más capaces de lo que se sentía Harrold. El elfo de la noche miró a su alrededor preguntándose dónde podría ir si Maiev no aparecía pronto. Consideró la cuestión de que podía haber ido al campamento de los altonatos, pero lo descartó por imprudente incluso para el temperamento de su hermana. Frustrado por no encontrar a Maiev, Harrold se dio la vuelta y se encontró mirando fijamente a los ojos de quien solo podía ser una de las vigías de su hermana. Llevaba una armadura semejante a la de Maiev, pero de un color ligeramente más apagado. Su casco colgaba de una rama justo a su izquierda como si la vigía acabase de quitárselo. Apoyada contra el tronco del mismo árbol, estaba su luna umbría. «Eres él», dijo sin más preámbulos la joven elfa. «Eres su hermano», lo examinó. «Pensé que serías más alto y tendrías más cicatrices de todas esas batallas». El comentario le hizo preguntarse de qué modo había hablado Maiev sobre él estos milenios. La había decepcionado tanto que se había visto obligada a convertirlo más bien en la imagen de lo que debería haber sido. Cuando Harrold no contestó, la vigía añadió.
Soy Neva, comenzó a andar con unos movimientos tan dinámicos como los de un sable de la noche. A Harrod le parecía como si estuviese examinando una presa. Neva lo rodeó, estudiando al hermano de Maiev. No eres como deberías ser. Como ella. Inseguro de cómo tomarse eso, preguntó. ¿Dónde está Maiev? Tengo que hablar con ella. Estaba aquí hace poco, pero en cuanto trajeron el cuerpo de ese hechicero, uno de los suyos apareció para llevárselo. A Maiev no le hizo mucha gracia. No había terminado con él. Neva bien podría haber estado hablando sobre una silla o sobre cualquier otro objeto insignificante. Harrod suspiró. Entonces está en el campamento de los Altonatos. Es muy posible. Neva caminó hasta él y se inclinó incómodamente cerca de Harrod. Puedes esperarla aquí conmigo. Volverá muy pronto. Estoy segura de Harrod. De repente apartó a Neva, pero no por ella. Algo los observaba desde más allá del claro, algo que no le parecía un elfo de la noche. Oyó hablar a Neva, pero sus palabras se perdieron cuando se fue tras la figura que los espiaba. Fuese quien fuese, se movía rápida y diestramente entre los árboles. Se acordó de lo que le habían mencionado sobre los Wargen, a los que todavía no había visto. Esa no sería la primera vez que habían acechado por la zona en momentos turbulentos. Harrod atravesaba el bosque moviéndose de forma automática. Estaba seguro de que iba por el camino que había tomado la figura. Lo único que tenía que hacer era mantenerse a la derecha detrás del siguiente árbol. Su cuerpo se vio sacudido por un dolor agonizante y sintió como si 100 relámpagos lo hubiesen alcanzado simultáneamente. Harrod chilló y no sintió vergüenza al hacerlo. Nadie podía sufrir esa tortura y no reaccionar como él. Se tambaleó hacia adelante o lo intentó. Caerse al suelo en cierto sentido hubiese parecido al menos un cierto alivio. Harrod sentía un gran deseo de acurrucarse y rezar para que el dolor constante cesara, pero alguna fuerza se lo impedía. Era como si una red lo tuviese atrapado para asegurarse de que su sufrimiento continuaba sin interrupciones. Harrod trató de liberar los brazos. Si le hubiesen permitido escapar, en ese momento con gusto habría renunciado a ellos. Cualquier cosa con tal de escapar. El deseo de morir empezó a despertarse en él, pero entonces en sus pensamientos apareció el rostro de Shalazir. Ella siempre había disfrutado de la vida, incluso en las circunstancias más primitivas. Harrod, que nunca había sido capaz de olvidar los horrores de la guerra de los ancestros, había aprendido de ella. Ella lo había devuelto al mundo de un modo que nadie más podría haberlo hecho. Y sabía que ella quería que viviese, quería que continuase, no que la siguiera a menos que no hubiese otra alternativa. Volver a sentir su amor le dio a Harrod nuevas fuerzas. La tortura continuó, pero ahora tenía algo a lo que aferrarse. Con Shalazir siempre había habido esperanza. El incesante dolor se detuvo. Harrod cayó al fin sobre la hierba. Le dio la bienvenida al golpe con el suave terreno. El crujido de sus huesos era mucho menos doloroso que lo que había sufrido. La fría superficie era agradable sobre su piel. Una mano lo agarró del brazo izquierdo. En un principio el contacto bastó para resucitar cierto rastro del monstruoso dolor. Harrod hizo una mueca, temiendo que volviese con toda la potencia, pero, aunque los dedos lo sujetaban con fuerza, el dolor volvió a desvanecerse, convirtiéndose solo en un recuerdo. ¿Puedes entenderme?, le preguntó una voz masculina desconocida. ¿Puedes? El antiguo capitán de la guardia consiguió formular un sonido gutural que aparentemente el otro tomó por una afirmación. La figura movió a Harrod, llevándolo para que descansara apoyado en un tronco. Lo siento, susurró su rescatador. No sabía que pasaría eso. No me había dado cuenta de que estaba ahí. Harrod soltó otro ruido gutural. Aún tenía la visión nublada por las lágrimas. Para lo que podía ver, su acompañante bien podría ser invisible. Sintió como las manos se envaraban cuando hasta él llegó, desde lejos, un sonido sin identificar. El rescatador de Harrod lo liberó de repente. El elfo de la noche no lo oyó marcharse, pero de algún modo estuvo seguro de que ese era el caso. La respiración de Harrod volvió casi a la normalidad. Todavía tenía la vista nublada, pero empezaban a formarse manchas. Vagamente, Harrod entendió al fin que había caído en una insidiosa trampa. Tan cerca de donde se reunían Maiev y los vigías, pensó que era posible que la hubiesen colocado los asesinos.
Después de todo, su hermana estaba a cargo de la investigación. Apenas había pasado un minuto cuando unos pasos ligeros lo avisaron de que alguien se acercaba. Harold no creía que fuese su rescatador y, cuando oyó a alguien respirar hondo, señal del evidente asombro del recién llegado al descubrirlo, sabía que tenía que ser una hembra. El antiguo capitán supuso que se trataría de Neva, que por fin había conseguido seguir su rastro. «¿Estás vivo?», oyó decir a la vigía. «Por supuesto», respondió otra voz femenina más fuerte que hizo que Harold levantase la mirada. Vio una forma confusa en pie delante de él. «Después de todo, es mi hermano».